días a todos. Me gustaría empezar por agradecer a la Universidad de Verano de Maspalomas la invitación para participar en estas jornadas sobre transporte aéreo. El tema de mi intervención fundamentalmente va a hablar de la política propia de transporte aéreo en Canarias, empezando por lo que son sus componentes y la necesidad de que en un momento Canarias disponga también de una política de transporte aéreo para las islas. El transporte aéreo en general se puede definir como el conjunto de sistemas, de asociaciones, de actividades que es necesario para que las personas puedan desplazarse y también las mercancías. Dicho de manera general, o sea, el transporte puede ser transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, y en cualquiera de los tres el común denominador que tiene es su efecto catalítico o acelerador de la economía de la región. Es muy importante porque en todos los aspectos el transporte terrestre fue importante para lo que es el llevar mercancías de un sitio a otro, un ámbito reducido que es el ámbito insular. El transporte marítimo también tuvo su tiempo, o sea, fue origen de que Canarias tuviera un desarrollo económico fundamental hace siglo y medio, y el transporte aéreo ha sido realmente el revulsivo que ha hecho que lleguemos a tener una industria muy importante, que es la industria turística. Está claro que el turismo, o sea, ha sido consecuencia del desarrollo del transporte aéreo en el mundo y ha servido para Canarias, pero también ha servido para todo el mundo, como podemos ver en esta imagen, en la cual está representado más o menos datos relacionados con el transporte aéreo mundial. Para el año 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia, se registraron del orden de 4.500 millones de pasajeros en todo el mundo, a través de 46,8 millones de vuelos comerciales. Son cifras astronómicas muy importantes, en el cual, en el tema de pasajeros, el 52% eran turistas. Esos valores significan que hay un número importante de aerolíneas comerciales, de aeropuertos, de campos de vuelo, y medido el número de pasajeros con el número de vuelos comerciales, pues el factor medio de ocupación fue muy alto, 82,5%, lo cual significa que hubo muchos pasajeros que no pudieron volar porque estaban en el avión lleno y que también representa una competitividad muy importante dentro del mundo de los operadores aéreos. En valores ya económicos, también el transporte aéreo ha sido significativo. Del orden de 87,7 o 90 millones de puestos de trabajo creados en todo el mundo, y sobre los 3.470.000 millones de dólares USA. Ese empleo engloba el transporte, lo que son los empleos directos, que es el empleado que va a trabajar al aeropuerto, no solamente del aeropuerto, de compañías aéreas, de gente de handling, el indirecto, que son de personas que trabajan fuera, pero que su trabajo va y sirve al aeropuerto, el inducido, que son los trabajos generados como consecuencia de los salarios recibidos por los de trabajo directo e indirecto, y el catalítico, que es el más significativo, porque representa el que genera el acelerado por otra actividad distinta, pero que existe gracias al transporte aéreo. Igual que el empleo está en los servicios, es decir, el PIB, que también el más importante de todos es el catalítico, el acelerador o multiplicador, que llega a ser $1 billón de dólares USA. Los datos para lo que es Europa son parecidos, evidentemente en la escala de un continente más pequeño, o sea, pero también son valores muy elevados. He significado ahí el ANSP, que es el Navigation Service Provider, que es los sistemas de navegación, que en Europa hay 44, excesivo número, lo cual representa una incomodidad, un obstáculo para el desarrollo de la navegación aérea en Europa, que origina demoras. Esas demoras se producen en el centro de Europa, o sea, nos afecta también a nosotros bastante. Y es importante llegar a un momento en que se deberían ponerse de acuerdo todos para resolverlo. A nivel canario, el año 2019, el año anterior, se recibieron 45 millones de pasajeros, más de 22 veces su población residente, y se registraron 420
420.000 movimientos en las pistas de los 8 aeropuertos de Canarias. En el tema del empleo se consideran de los 100.000 puestos de trabajo los generados de una manera directa, indirecta, inducida y catalítica, es decir, se incluye también el generado por la industria del transporte, y más de 15.000 millones de euros los generados como consecuencia de la actividad del transporte aéreo y de la aceleración que produce en nuestra principal industria, que es el turismo. A nivel de España, Canarias ocupa pues la tercera posición en lo que se refiere al número de pasajeros, lo cual significa que estamos en una situación bastante importante. Su tráfico, o sea, se puede repartir entre los interinsulares, que es casi el 10%, y luego, o sea, el 30% en la península Baleares, con Europa, Canarias Europa, el 60%, y en África un ridículo 1%. En Europa, el 60% se realiza todo con aerolíneas extranjeras. No hay ninguna aerolínea nacional que cubra el transporte entre nosotros y Europa, para poder ir a Múnich, Londres, Bruselas. Hay que volar a una compañía extranjera o pasando por Madrid o Barcelona. Canarias, en ese sentido, es una comunidad que depende mucho de transporte aéreo, porque es una comunidad que está disgregada en islas y además estamos alejados. El modo aéreo para nosotros es fundamental, tanto desde el punto de vista social y económico. Sin embargo, un tema significativo es que ninguna administración canaria tiene a ninguna unidad de trabajo, ninguna persona que se dedique exclusivamente a conocer lo que pasa en el transporte aéreo, es decir, o sea, sus problemas, sus deficiencias, sus dificultades, cómo superar los múltiples episodios negativos que se han ocurrido, sin ir más lejos, hace 2 o 3 años, cuando desapareció Thomas Cook o cuando Ryanair decidió levantar sus bases de Canarias. O sea, nadie que sepa de qué va el tema como para poder intentar ayudar y conocer lo que ocurre. Creemos que es importante que Canarias, una vez se conciencie de la importancia del transporte aéreo y decida tener, de alguna manera, una unidad de trabajo que se dedique a conocer el transporte aéreo, como veremos a continuación. En realidad, ¿qué es el transporte aéreo? El transporte aéreo es un negocio, o sea, como hemos visto en la cantidad de dinero que mueve. Es un servicio público porque efectivamente estamos aislados y somos un territorio segregado, y naturalmente es una actividad regulada por el Estado, porque necesita cumplir compromisos internacionales. Sobre todo, pues es un sector vital para la economía autoperiférica. En términos académicos se puede definir como figura ahí un transporte, es un sistema regulado, supervisado e inspeccionado por el Estado, que armoniza la participación de personas y el uso de la tecnología especializada con entidades de suficiente capacidad financiera para hacer que la movilidad aérea se realice conforme a los intereses de la sociedad. Pero al margen de estas definiciones, o sea, para conocer lo que es el transporte aéreo hay que saber de qué unidades se compone. Podemos decir que el transporte aéreo se compone de 3 unidades. La primera de ellas es los operadores aéreos, que son los que manejan los aviones donde van los pasajeros. La segunda son los aeropuertos, por donde han pasado los 45 millones de pasajeros en el año 2019. Y la tercera son los servicios de navegación aérea. Los hacen posible el movimiento del avión desde que están calzos en un aeropuerto hasta que se venga a poner en un aeropuerto de destino. O sea, la navegación aérea es un servicio que es un monopolio, pero es un monopolio natural que hace el Estado. No tiene ningún tipo de afán de lucro, no solamente en España, en todo el mundo, se hace exclusivamente para facilitar el movimiento de las personas. Eso no significa que no tengamos obligación también, de alguna manera, en tener de alguna forma inspección sobre los servicios de navegación aérea, porque aunque no tenga afán de lucro, sus servicios pueden hacer en algún momento daño a la economía de las islas, directa o indirectamente. Todo lo que está alrededor del sistema pues son presiones, aspectos, entorno que inciden de alguna forma
en los tres componentes principales, especialmente en los aeropuertos y en los operadores aéreos, que son sobre lo que se construye el transporte aéreo en cualquier sitio. Al margen de todos ellos, quizás lo más importante, pues la presión que en este momento se ejerce en el mundo, o sea, por el tema del cambio climático, los problemas que hay en Europa con la congestión del tráfico aéreo, la falta de capacidad que en este momento tiene, cómo los servicios, lo que es el espacio único europeo, debería ser suficiente como para resolver el tema existente, pero sin embargo el hecho de que las fronteras en tierra se reflejen en el aire hace que la fluidez del transporte aéreo en Europa sea muy mala, y eso nos repercute también a Canarias. Nosotros no tenemos ningún tipo de ese problema directamente. El espacio aéreo nuestro es enorme, es el más grande que el resto de la península y uno de los mayores de Europa. Al margen de estos tres elementos básicos de lo que es el transporte aéreo, hay otros dos elementos transversales que son los que vienen en la figura en la parte de abajo. Son la industria de componentes, está relacionada con la fabricación de aviones. Nosotros no vamos a fabricar aviones en Canarias nunca, pero sí es cierto los componentes de los que existe y le lleva el avión, una infinidad, puede ser objeto de una industria que en este momento se desarrolla en gran parte de la península, no necesariamente en sitios donde hay tráfico aéreo, donde la fabricación es importante, como es en Andalucía. Hay muchas comunidades que tienen componentes de aviones, y es una industria que también se podría desarrollar en Canarias naturalmente como área transversal y secundaria, no porque sea imprescindible para hacer el transporte aéreo. Y la segunda parte de esta área transversal es la formación aeronáutica. Hay más de 200 especialidades de formación aeronáutica especializada que se podrían también desarrollar aquí. Junto a ellas están la formación de gestión y la formación muy especializada que pueden ser tanto las tripulaciones como controladores, por ejemplo, ¿no? La primera parte, voy a analizar los 5 componentes, los dos primeros de manera superficial, puesto que realmente, o sea, esto no es necesario para desarrollar el transporte aéreo, sino que es conveniente hacerlo. En el caso de las componentes, deberíamos vincularlo a lo que es el parque tecnológico o el parque aeroportuario de Gando y al parque tecnológico de Fuerteventura. Son parques tecnológicos que realmente representan un desarrollo paralelo al desarrollo del transporte aéreo, y que hoy por hoy no existe, salvo en Fuerteventura, que sí se está trabajando bastante en el medio aéreo. Y en lo que se refiere a la formación aeronáutica especializada, bueno, pues recordar que los 200 y pico empleos distintos que hay de especialidades relacionadas con la formación de los técnicos de aviación, de los técnicos de navegación aérea, y también de los sistemas de handling, asistencia en tierra y otros. Pero también, o sea, es conveniente para los temas de gestión tanto de aeropuertos como de compañías aéreas, pues el que de alguna manera Canarias dispusiera de ese tipo de formación específica. Y más aún, o sea, la formación de tripulaciones. En algún momento muchas de las tripulaciones que después, o sea, han estado haciendo su actividad fuera, o sea, se iniciaron en el aeropuerto, el aeródromo del Berriel. Aquello fue su escuela de aprendizaje. Entendemos que eso se puede recuperar de nuevo, o sea, a través del Cabildo, y que el aeródromo del Berriel sea bueno también para la formación de futuro de las tripulaciones, y también para otro tipo de nuevos medios aéreos como son los drones. Entramos en la parte, digamos, más importante, que es ya los 3 componentes principales del transporte aéreo. La primera de ellas es la navegación aérea. La navegación aérea, como he dicho al principio, no tiene ánimo de lucro, es exclusivamente las tasas que se cobran son exclusivamente para recuperar los gastos que ha tenido lo que son los servicios, pero no desde el punto de vista no tiene ningún tipo de beneficios. ¿Qué es navegar, la navegación de un avión? Pues simplemente la navegación del área es conocer dónde se encuentra con gran precisión y saber hacia dónde se debe dirigir. Ese conocimiento lo tiene a bordo, o sea, la tripulación de un avión,
que sabe muy bien dónde se encuentra, utilizando sistemas que hay en tierra, sistemas informáticos o sistemas que hay en el espacio. Y también su posición, o sea, su dirección, tiene perfectamente conocimiento a través de sus sistemas informáticos para saber dónde ir por el camino, por la vía más adecuada, es decir, la más segura, la más eficiente y la que menos moleste, digamos, al medio ambiente. Sin embargo, ese conocimiento que tiene la tripulación a bordo no es suficiente, porque no conoce dónde están el resto de los aviones y hacia dónde van. Ese conocimiento del entorno completo es el que tiene a los servicios de navegación aérea, que en España lo proporciona en aire. Los sistemas de navegación aérea es un conjunto de 3 elementos básicos que hacen posible, por una parte, que los aviones se puedan desplazar en el aire con seguridad. Esos 3 componentes del sistema de navegación aérea son los recursos humanos, básicamente navegación aérea, formados por controladores y por técnicos especializados también fundamentalmente en los temas radioeléctricos. Es tecnología. La tecnología, igual que he dicho antes, efectivamente son sistemas informáticos, básicamente informáticos, y relacionados con la energía radioeléctrica. Y por último, algo muy importante en navegación aérea son los procedimientos. Los procedimientos, una entrada de un avión en Gran Canaria puede contar con 7 o 8 procedimientos diferentes, basados en diferentes ayudas y basados incluso, aunque en este momento todavía no se hace, en satélites. Y para moverse en el espacio, igual. O sea, los procedimientos, o sea, es tan importante como puede ser la tecnología. Es decir, las comunicaciones, tierra-aire, los sistemas de navegación aérea y los sistemas de vigilancia, ya sea vigilancia radar o vigilancia vía satelital. Para hacernos una idea de cómo funciona el sistema de navegación aérea, en el año 1948 se creó la OACI y las cosas primero que hicieron fue distribuir todo el mundo en áreas. Esas áreas eran los espacios aéreos fundamentalmente llevados por los países donde estaban encuadrados esas áreas. Ese es el esquema que se ve en la área izquierda. A Canarias, por su posición geográfica, le corresponde un espacio aéreo muy grande, 1.800.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente es mayor que el resto, es mayor que el resto de los espacios aéreos de la península y Baleares, y uno de los mayores de Europa. Eso es debido a su posición en el océano Atlántico. Y hay mucho espacio donde efectivamente son aguas internacionales. Un avión que entre por el norte y salga por el sur está con nosotros en frecuencias del orden de hora y media aproximadamente. Y para poder llevar, para poder controlar el número de aviones que puede haber en un momento determinado, que puede llegar a ser, un momento puede llegar a ser 200 aviones en ese momento, no lo puede llevar un controlador, sino lo tiene que llevar, un grupo de controladores. Lo cual significa que para poder hacerlo hace falta dividir su espacio aéreo en otros espacios más pequeños, que son los sectores. En máxima configuración, Canarias cuenta con 8 subsectores dentro de lo que es el espacio aéreo o el CIR Canarias. En el esquema de la izquierda pues se ve es un esquema donde aparecen esos sectores, en los cuales para cada sector hay un controlador único. O sea, los aviones tienen que ser dirigidos exclusivamente por un controlador. No puede recibir órdenes de varios sitios, uno solo. El controlador ejecutivo, que puede tener a su lado otro controlador de igual habilitación, que es el planificador, pero que no interviene. La responsabilidad de ese sector es exclusivamente del controlador que está asignado a su cargo. Para poder entender un poco cómo funcionan los servicios de control, podemos mirar el esquema de un vuelo normal. O sea, tiene lo que es el despegue y el ascenso, un tramo en ruta y luego la aproximación y el aterrizaje.
Lo que son las categorías de los controladores se dividen, por una parte, en los aeropuertos, en lo que es el aeropuerto, el control de aeródromo, que tiene solamente responsabilidad sobre un volumen de espacio aéreo que tiene del orden de 5 millas náuticas de radio, es un cilindro, y de altura sobre los 3.000 pies. Ese volumen reducido de espacio aéreo es responsabilidad del controlador de aeródromo. O sea, una vez que el avión despega, pasa a otro segundo control que llega hasta 80 millas, 80 kilómetros, aproximadamente 40-50 millas náuticas, en el cual el avión que despega de un aeropuerto tiene que encajarse en una ruta y además secuenciado con el resto de otros aviones que puedan también despegar de otros aeropuertos. Es una tarea que exige, o sea, mover a los aviones tanto en altura, en dirección, como en velocidad, o sea, mover la velocidad en tracciones y en dirección. Luego hay un vuelo de crucero, que es la ruta en sí, y luego la llegada, pues lo mismo. Hay que sacar el avión de su ruta, moverlo para poder llevarlo a cualquiera de los aeropuertos, y ese movimiento debe coincidir, o sea, puede ser simultáneo con otros aviones que vengan de otras rutas y que van a ir al mismo aeropuerto. Ese controlador de aproximación tiene que secuenciarlos todos y separarle la distancia adecuada. Ahí significa que hay un controlador de aeródromo, que es el que ya he dicho que es, el controlador de aproximación y luego el controlador de ruta. Son las especialidades en las habilitaciones que constan en un centro de control o en un sistema de navegación aérea. De una manera muy rápida, o sea, estos son los componentes tecnológicos, o sea, el entorno convencional pues está basado todo en tierra, ya sea en las comunicaciones tierra-aire, los sistemas de navegación, tanto de ruta como de aproximación y aterrizaje, y la vigilancia. Pero eso ya empieza a estar obsoleto. Ahora mismo todo el entorno se hace vía satelital. Todos los sistemas que en este momento llevan y para los cuales serán imprescindible el equipamiento en tierra se pueden hacer ya todos desde el aire. Todavía OACI lleva intentando ponerlo en marcha desde hace ya 20 años, pero todavía es difícil que se llegue a ese entorno, pero es inevitable. De alguna manera, el sistema de navegación aérea en Europa es realmente complicado y está muy congestionado. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos, sobre 9,8 millones, sobre 10 millones de kilómetros cuadrados, hay exactamente una única organización. Hay 21 centros de control para un espacio aéreo de 10 millones de kilómetros cuadrados. En Europa, sin embargo, hay 58 centros de control. Y el espacio aéreo pues, es un poco mayor que el de Estados Unidos, pero... Y sistemas operativos, uno en Estados Unidos, 22 en Europa. Desde el punto de vista de gestión, de eficacia, es un desastre absoluto. Todo el mundo está de acuerdo, el del cielo único europeo se debe implantar ya. Sin embargo, nadie quiere ceder, parece una bobada, nadie quiere ceder parte de su soberanía en el espacio aéreo. Y las fronteras que están en tierra se trasladan al espacio. Con lo cual, un avión que venga de Dinamarca a Las Palmas, por ejemplo, pues necesita hacer cambios de frecuencia, con cambios de sistemas operativos y con controladores que muchas veces no siempre coinciden en sus procedimientos. Lo cual, o sea, retrasa, o sea, ocupa la tripulación muchísimo y retrasa los vuelos. De forma más o menos básica, los movimientos por controlador en Europa son 480, en Estados Unidos de 900. El coste en Europa son 800 y la mitad de costes en ATM en Estados Unidos. Este es un tema muy importante que desde hace más de 20 años se habla y además ahí ya lo que es el procedimiento está más que hablado y más que discutido, pero sin embargo nadie quiere todavía ceder espacio. Y todavía hoy día los 28.000 operaciones que hay al día en verano en Europa lo siguen sufriendo. Nosotros no tenemos ese problema, nuestras aerovías están todas separadas, distanciadas, nuestra capacidad es sobrada.
Lo es incluso para los sobrevuelos, pero eso no significa que no tengamos problemas, puesto que los aviones, si tienen demora en Europa, también se arrastran al resto de los sitios. Bien, he dicho al principio que había dos componentes básicos, que son los operadores aéreos y los aeropuertos. El operador aéreo es el que vamos a ver a continuación, o sea, son las compañías aéreas. Las compañías aéreas de hoy día son sustancialmente diferentes a como lo han sido antes la desregulación americana en el año 78, cuando Jimmy Carter pues decidió desregularizar la aviación comercial. El resultado fue que aparecieron las alianzas, entre compañías que entonces existían, que entonces eran de bandera, aparecieron los hub y con todo ello dio lugar a la desaparición de muchas compañías que no fueron capaces de resistir la competencia y aparecieron las compañías de bajo coste. En Europa pasó lo mismo, solo que la desregulación total tuvo lugar en el año 97. Año 97, después de 4 fases más o menos progresivas, hasta acabar donde regularlo todo. Pero ocurrió lo mismo, desaparecieron las compañías de bandera y aparecieron las compañías de bajo coste. En Europa, bueno, pues hubo compañías importantes, como era Sabena o Swissair, desaparecieron. En lo que es en España, afortunadamente se mantuvo Iberia, o sea, lo pasó muy mal. Alitalia ha sido otra compañía que está dando tumbos desde entonces y todavía no ha resuelto su problema, o sea, su adaptación. Pero el origen de las compañías de low cost modificaron por completo los sistemas de transporte en Europa y en el mundo. Y dio lugar al desarrollo de la aviación, digamos, de desarrollo elevado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las compañías bajo coste? Pues fundamentalmente, o sea, rentabilizando rutas punto a punto. Y para lo cual lo que han hecho ha sido hacer desaparecer todos los gastos superfluos que tenían y cobrar por todo. Redujeron los salarios, metieron más asientos para poder meter más aeronaves, o sea, hicieron desaparecer las clases a bordo, utilizaban los aeropuertos más baratos y de alguna manera esto dieron lugar y bajaron muchísimo todos los precios hasta realmente popularizarlos, ¿no? Todas las compañías han seguido ese criterio de una manera o de otra y lo que antes era una excepción, pues ahora no lo es. En el caso de Canarias, o sea, las compañías de bajo coste no se materializaron hasta mucho después, varios años después que en la península, porque los objetivos de las compañías aéreas básicamente iban dirigidos a rentabilizar el vuelo en el mínimo tiempo posible. Y eso se conseguía con rutas punto a punto de 1 hora y media, 2 horas, nunca de 4 horas, porque empleaban demasiado tiempo y además también tenían que subir los precios por los temas de combustibles. Aquí aparecieron cuando realmente se agotó de alguna manera la demanda en la península, época en la cual los aeropuertos como Málaga, que siempre habían estado por detrás de Gran Canaria, nos superaron bastante en movimiento de pasajeros. Alicante, los aeropuertos de las Islas Baleares y los de Cataluña. Y nosotros nos quedamos un poco más atrás. Pero llegó un momento que efectivamente también llegaron las low cost a Canarias y ya en este momento todavía no hemos alcanzado el nivel de ellos, pero tenemos un nivel muy alto dentro de lo que es España, ¿no? El esquema fundamental de una compañía aérea se puede ver representado en esa figura. Básicamente hago destacar la importancia de lo que es el tipo de avión, la elección del tipo de avión, que está muy relacionado con el mercado que van a utilizar, y detrás del mercado es importante la elección de la ruta. O sea, es fundamental en cualquier compañía aérea que se inicie elegir la ruta, que viene naturalmente yendo de vez hasta arriba entre el mercado que se ha elegido y el tipo de avión.
Junto a lo que es el tipo de avión es importante la comercialización y el marketing. Es otro de los temas claves. Y la tercera parte fundamental es la financiación. Sin financiación es muy difícil que una compañía aérea salga adelante. Hay que empezar con varios aviones para poder tener posibilidades de un cierto éxito, 3, 4, 5. Junto a esos, pues hay otros sistemas que están ahí relacionados en el cuadro. Destaco la integración horizontal, que es la que se debería realizar con los aeropuertos. Los aeropuertos deberían ser un socio fundamental para una compañía aérea, y también para un aeropuerto una compañía aérea debería ser un socio prioritario. Y también los sistemas de reserva y ventas. Es también una parte decisiva. Los costes operacionales de una compañía aérea, pues el 85% son los directos, son los que se ven en el esquema. Es la ACMIS, que son cuando se alquila un avión, pues se puede alquilar lo que es el avión en sí, las tripulaciones, el mantenimiento y los seguros. Se puede alquilar de forma diferenciada o el conjunto. O ese gasto se puede trasladar al gasto financiero si lo que se hace es adquirir el avión. Otra parte importante en los costes directos es los combustibles, que viene a ser el 30%, otro 30%, igual que es los costes de la ACMI. A continuación están las tasas, 12%, y los sistemas, la asistencia en tierra, de también un 12%. Las tasas son todas las de aeropuertos, que son varias, no es solamente una, sino también las tasas de navegación aérea. Y el cuanto al handling, bueno, pues es una actividad imprescindible para poder atender un avión que llega a un aeropuerto. De alguna manera más o menos esquemática, y como ejemplo, se puede poner se puede definir un ingreso, o sea, para una ruta determinada, calcular cuánto puede ser sus costes y calcular cuál puede ser su beneficio. Es decir, cuál debería ser el ingreso que debe tener para ser rentable, para cubrir los gastos y al mismo tiempo para tener un cierto beneficio. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues se obtiene con el número de plazas del avión que sea, un factor de ocupación que hay que estimar. O sea, el 77%, el 0,77 es una cifra que es un poco el límite a partir del cual un avión empieza a ser rentable. En las compañías de bandera estaba sobre el 65%, es decir, muy bajo. Gracias a la competencia, ha ido subiendo hasta esos valores. Y luego el rendimiento por pasajero. El rendimiento es el precio del billete más lo que es la venta a bordo, que suele ser un 10%. He puesto un ejemplo abajo en el cual, pues si queremos una ruta que nos salga por 15.000 euros, no es Las Palmas-Madrid, porque Las Palmas-Madrid viene a ser entre los 20 y los 25.000 euros, o sea, pero es un ejemplo. O sea, se puede obtener a través de un número de plazas. Un avión tipo puede ser a 320, o sea, un porcentaje que es el límite o el break-even, o sea, del avión a partir del cual puede ser rentable, el precio y suponer un 10% de accesorios, que es lo que se vende a bordo. Y se vende a bordo tanto el equipaje que llevan de más, como el asiento, como lo que se pueda vender a bordo del avión, que todo ya, antes las comidas eran gratis, ahora todo se cobra, ¿no? O bebidas. De esa manera, si hiciéramos este ejemplo, el valor del precio son 118 euros. ¿Cómo se mueve la compañía aérea para venderlo? Normalmente hay dos valores sobre los que juegan. El primero es la ocupación, 150, en este caso. El segundo es el precio, 118. Cuando empieza a venderlo 90 días antes o cuando sea, pues probablemente los 118 sean la mitad, 60 euros, o sea, con lo cual, y un porcentaje determinado de la ocupación se vende a un precio atractivo de promoción, que puede ser la mitad, incluso puede ser muy barato, ¿no? O sea, para llamar la atención. A medida que va vendiéndose las plazas de avión, se va subiendo el porcentaje de ocupación y se van subiendo los precios, de tal forma que ya no son el 40%, sino llega un momento en que tiene que ser por encima de 118, para que al final se equilibre
y se llegue a la cifra que tenemos nosotros de ingreso final. Ese porcentaje, en cuanto lleguemos a la 77% de venta de plazas, es decir, a partir de ahí ya sabemos que el vuelo va a ser rentable. Se puede poner el precio, digamos, que sea, se puede subir, porque todo lo que aparezca a partir de ahí va a ser ya beneficio neto. Pongo el ejemplo abajo de qué pasa con el caso de las subvenciones. El caso de las subvenciones, o sea, resulta de estos 118 euros, o sea, se le convierte a la compañía aérea en 29,5 euros, es decir, una ridiculez. O sea, es decir, a partir de ese momento, o sea, esto puede vender billetes de promoción a 1 euro, como está ocurriendo, ¿no? Lo sube y aunque cuando lo tenga que subir después para llegar al límite de 29,5, o sea, nunca será un precio exagerado. Con lo cual, o sea, el negocio de las compañías aéreas con el tema de las subvenciones, pues está de alguna manera garantizado, ¿no? Es necesario que se tome conciencia de que ese sistema de subvenciones, de alguna manera, o sea, es bueno para los residentes, pero cuando llega el momento de que hay mucha demanda, como pueden ser Navidades, Semana Santa o festivos, o sea, lo que manda fundamentalmente es la ley del mercado. Y van a haber una competencia feroz que no resuelve, o sea, no resuelve la ventaja que da lo que es el valor que pone la subvención que da el Estado al vuelo. Y de hecho puede ocurrir, como por ejemplo se ha comprobado que un vuelo Madrid-Düsseldorf puede salir más barato para un mismo tipo de avión, para la misma ocupación, o sea, puede salir mucho más barato que un vuelo Madrid-Gran Canaria con descuento de residente, lo cual es bastante extraño, ¿no? Para una compañía que empieza en Canarias va a tener las dificultades normales de cualquier compañía, que es un negocio inestable, o sea, cualquier incidencia que haya en un sitio o en otro, ya sea en el país de origen o el de destino, o sea, afecta al transporte aéreo. Afecta al turismo, pero también afecta al transporte aéreo. Los costes fijos son altos, el margen de beneficio es muy reducido y la competencia es elevada. Eso vale para cualquier compañía que inicia su actividad, pero en Canarias se deberían aprovechar las pocas ventajas que podría tener, y una de ellas son las singularidades fiscales. Tanto el RED como el RIC, como la zona CEC, deberían ser aprovechadas de alguna manera, y debería ser el gobierno autónomo que de alguna manera marque la pauta de cómo hacerlo, ¿no? Porque realmente son de las pocas posibilidades que tiene una compañía aérea de poder meterse en el mercado Canarias y Europa, ¿no? Y competir con ese mercado. En el caso de Gran Canaria, además, hay un problema adicional, que es la falta de espacio. El aeropuerto de Gran Canaria está constreñido entre la base aérea y la autopista. Y si necesita desarrollar una zona industrial, pues hoy por hoy no existe, no tiene espacio. Y la compañía aérea que se quiera asentar en Gran Canaria necesita espacio aéreo para poder tener su propia zona industrial de mantenimiento. Y por último, hay que aprovechar también las ventajas competitivas que da la ubicación de Canarias en el espacio aéreo, es decir, donde estamos. Por una parte, la doble rotación, que significa que un avión puede salir de aquí a primera hora de la mañana, volver, regresar por la tarde, y cuando regrese por la noche, o sea, tener los aeropuertos abiertos. No ocurre igual en Europa. Esa doble rotación, cuando vuelve a Europa, se encuentra en los aeropuertos cerrados. Esa ventaja existe aquí y no existe en Europa. El mercado interinsular significa que, de alguna manera, otra forma de optimizar las flotas de aviones en Canarias sería aprovechar las primeras horas de la mañana para hacer transporte interinsular, entonces otros vuelos entre islas, antes de ir a Europa y volver. Y cuando regresa, volver a hacer lo mismo con aviones de 150 plazas, pues evidentemente la rentabilidad estaría también garantizada. Y por último, África. Ya vimos antes que el mercado africano es un 1%, es muy reducido. Sin embargo, una compañía aérea Canarias puede utilizar las horas nocturnas para ir a África. Y cuando regrese por la mañana, permitir que los pasajeros que vengan puedan enlazar
con más de 30 destinos europeos en otras compañías aéreas. Nosotros pensamos que una compañía aérea en Canarias puede participar en el mercado europeo y puede iniciar, con la ayuda naturalmente de la Administración, iniciar una actividad de conectividad con África que no existe, hoy por hoy no existe. No se vuela, hoy no se está volando ni a Accra, ni a Lagos, ni a Guinea Ecuatorial, ni a ninguno de esos sitios. O sea, y ahí están y se producen más o menos el crecimiento mayor del mundo, sobre el 5%. Toda Europa, todo Estados Unidos, toda China está metiendo dinero ahí. Nosotros no estamos al lado, estamos a 3 horas de vuelo directo, pero no estamos al lado. Estamos aproximadamente a 24 horas de distancia de Lagos. Para ir a Lagos hay que ir a Europa y luego a la vuelta igual. Y el tiempo que se emplea necesariamente es hacer noche en medio por las condiciones y para poder llegar a Lagos. Y al revés, la Feria del Atlántico, y lo pongo como ejemplo, o sea, tiene poco sentido si no tenemos conectividad con esa zona. Nadie va a venir aquí si para venir a Canarias hace falta pasearse por toda Europa. Termino la parte de los dos elementos básicos que construyen el transporte aéreo. Hemos hablado de los operadores aéreos, hablamos de los aeropuertos. Es un poco, está puesto ahí en el texto un poco plan de broma, pero la realidad es que los centros comerciales hoy por hoy son shopping centers, son centros comerciales, los aeropuertos, y luego tienen al lado un par de pistas, ¿no? O sea, es una exageración naturalmente, pero la realidad es que la importancia de los aeropuertos desde el punto de vista comercial es tremendo. Te deja un poco de lado lo que son el servicio público que también presta, que es también imprescindible para nosotros. Es decir, realmente el transporte aéreo los aeropuertos, o sea, el servicio público, pero hoy día es también del centro comercial. En este esquema, pues se establece dentro de un aeropuerto un esquema básico. Hay dos áreas fundamentales, el lado aire y el lado tierra. O sea, no hemos sido muy imaginativos a la hora de dividir el espacio aéreo. Dentro del lado aéreo hay a su vez está el área de maniobras, donde solamente operan los aviones, y la plataforma donde hay una actividad comercial y coinciden aviones y tipos de material de handling y otros tipos, ¿no? Es uno de los grandes centros de trabajo y de actividad económica. Por el lado tierra también hay dos partes, una de ellas es la zona industrial, que también tiene un lado económico muy serio, y los terminales donde se factura. Los pasajeros, pues el circuito que hacen, el flujo que hacen es el que se ve en la figura, que la facturación, y van un área de tránsito, los que salen, que es donde tienen la necesidad de trabajar, de estar del orden de 1 hora como mínimo, con lo cual, bueno, pues los centros comerciales, de ahí, todos los locales comerciales, pues tienen ocasión de poder vender sus productos. Y luego la salida. La llegada es lo mismo, pero es, digamos, el circuito por otro flujo, donde se recoge el equipaje y luego a continuación, pues las salidas. Las salidas, es decir, autobuses, vehículos o taxis, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos? Pues hay dos tipos de ingresos. Los aeropuertos tienen dos ingresos, uno son los ingresos patrimoniales, que corresponden a las... Perdón. A lo que es el negocio regulado. Son los ingresos patrimoniales. Son todas las tasas y precios públicos. Son tasas que aprueban normalmente, al principio era el Consejo de Ministros, normalmente casi todas las tasas las aprueba directamente el ministro de turno, de quien depende además lo que es AENA y ENAIRE, ¿no? ¿Qué tasas cobra? Bueno, pues las tasas de aterrizaje unidas al control de aeródromo, las tasas de estacionamiento de avión, las de aparcamiento, las tasas por pasajero de salida y por pasajero en general, y luego por todo lo demás.
de queroseno, mercancías, consignas, filmaciones, un popurrí de cosas. Todas ellas, estas últimas corresponden al negocio no regulado, es decir, a los ingresos comerciales. Los ingresos son los patrimoniales y los comerciales, el negocio regulado y el negocio no regulado. En Europa, la gestión de los aeropuertos se hace de forma individual y se responde exclusivamente ante el órgano o la administración pública que lo administra. Los aeropuertos están obligados a competir entre sí. En España se hacen de forma conjunta y es la Sociedad Mercantil Estatal S.A., AENA, que solamente responde a sus accionistas. Un porcentaje importante, el 49%, capital privado y el resto al Estado. La Red Nacional de Aeropuertos es una manifestación de dominio sobre un territorio por parte de un grupo económico centralizado, lo cual no es congruente en un Estado de las autonomías. Los ingresos que recibe los aeropuertos ni siquiera se contabilizan, me refiero a la parte de dividendos, cuando hay reparto de dividendos, la parte que corresponde al Estado, no van identificados por aeropuertos, es decir, es AENA. Nadie dice que los aeropuertos canarios, por ejemplo, han desarrollado o han conseguido de beneficio el año pasado del orden de los 300 millones de euros. Entro van a una cuenta de resultado común de esa AENA. Y luego puede ir al erario público o no, pero nunca identificados como procedentes de Canarias, ¿no? Para haceros una idea de cómo funciona en este momento el ente público, AENA, y ya voy terminando, funciona como un sistema de caja única, es decir, los 46 aeropuertos de la red vierten todos sus ingresos a una caja única y sacan de ahí todo lo que necesitan. Ese flujo de entrada y salida se hace durante un año. Entre los que salen los gastos de los servicios corporativos de AENA, que aproximadamente viene a ser 4 veces lo que puede sacar el aeropuerto de Gran Canaria. En ese flujo de entrada y salida hay aeropuertos que ingresan más de lo que ponen y aeropuertos que son los rentables. Y aeropuertos deficitarios que lo que ponen no llegan a lo que sacan mucho más de lo que ponen. Son los aeropuertos deficitarios. Ese flujo de caja al final de año se cierra. Durante ese año, o sea, nosotros, los aeropuertos canarios, e incluyo también los de la Talavera y el Hierro, que son también deficitarios, pero en el conjunto, o sea, ha estado soportando las operaciones de aeropuertos deficitarios de comunidades mucho más ricas que las nuestras, con diferencia. O sea, y que encima no necesitan tanto el modo aéreo como nosotros. Cuando acaba y se cierra la caja, se aplican los dividendos, perdón, no los dividendos, sino se aplican son los gastos financieros, los intereses, todo, las amortizaciones, aparece un beneficio final. En el año 2016 fueron 1.164, bueno, en el año 2019 fueron 1.460 millones de euros los beneficios de AENA, en su conjunto. ¿Cuáles corresponden a Canarias? Pues aproximadamente lo estimamos entre 300 y 400 millones de euros. No se puede saber, pero aproximadamente es eso. Como saben ustedes, la mitad de ese aproximadamente va a dividendos, va al capital privado y la otra mitad pues lo queda del Estado. ¿Qué hacía antes de su privatización? Pues los beneficios que tenía AENA los manejaban y los dirigían las infraestructuras aeroportuarias. En algún momento un poco se desmadró el tema, llegó a tener unas pérdidas bastante importantes porque se hicieron inversiones que no tenían sentido ninguno. O sea, llegó un momento en que parecía necesario hacer cambios en AENA. Había muchos cambios a hacer, pero se optó por hacer el peor de todos, que era sacarlo al capital privado y hacerles participar. Con lo cual se dio cuando salió en bolsa,
el primer día, a las primeras horas de bolsa, y se había estimado que la acción eran 50 y tantos, pues en otros momentos aparecieron que eran 100 y pico. Prueba de que todo el mundo sabía de que los aeropuertos eran muy importantes, menos aparentemente el gobierno y AENA. ¿Qué hace ahora con esos beneficios? ¿Qué hace con los resata AENA de los aeropuertos, de todos los aeropuertos? Pues fundamentalmente volver a invertirlos para hacer más dinero. Por ejemplo, en planos urbanísticos, en Madrid y en Barcelona, pero también en Valencia, en Sevilla, donde hay espacio. En Gran Canaria no hay espacio siquiera. O sea, tenemos un aeropuerto que es el mismo que tuvimos hace 80 años. No lo hemos ampliado nada. Y seguimos constreñidos entre una autopista y la base aérea. Luego nosotros difícilmente van a poder invertir para hacer ese tipo de cosas en Canarias, que a lo mejor tampoco nos interesaría, ¿no? Sirve ese dinero para poder participar en concursos internacionales. De hecho, por 400 millones se llevó AENA no hace mucho, del orden de 10 aeropuertos en Brasil. O también, y eso es positivo, o sea, invertirlo para poder hacer para poder tener invertirlo en medio ambiente. Pero naturalmente lo que es el aeropuerto de Gran Canaria tiene poco espacio para todo eso. O sea, necesitaría pues el espacio adyacente como parte aeroportuario o llegar a acuerdos con la base aérea, porque lo que es el aeropuerto en sí difícilmente tiene sitio de hacerlo. Bueno, pues en ningún momento, yo lo comentaba, se ha reintegrado al erario público los superávits registrados que se requirieron cuando se dio AENA en el año 91. En el año 91 el compromiso era que todo el sobrase iba al erario público. Y además bien identificado sobre quién venía, quién lo hacía. No se reconocen el 51% de lo que se llevan los dividendos actuales el esfuerzo que hace Canarias. Canarias sufre la contaminación atmosférica y lo que es la de ruido. O sea, esto se ve de alguna manera constreñido su territorio, el de Tel de Ingenio, por ocupación del terreno para el aeropuerto, pero en ningún momento se refleja eso en la parte que va al erario público de los dividendos. Es decir, o sea, lo que es la falta de consideración hacia los aeropuertos canarios y hacia Canarias es absoluta, ¿no? Nosotros lo que hemos propuesto, y lo ponemos ya y ya termino, es que la gestión del aeropuerto de Gran Canaria y la de todos los aeropuertos de Canarias se haga de manera individual y se vincule a una administración. Nosotros pensamos que la administración más cercana es el Cabildo. ¿Por qué? Porque ambos tienen como destino, como usuarios, los residentes en la isla. Lo mismo que lo tiene el de Lanzarote con su aeropuerto, o los de Tenerife, los dos Tenerifes con los residentes en las islas. Luego, por eso pensamos que debe ser el Cabildo quien debe formar parte y mantener lo que es la gestión de los aeropuertos. Otros datos serían mantener a Enaria como operador de servicios, naturalmente, ahí nadie va a entrar. Hay que impulsar la presencia de lo que es el regulador del transporte aéreo, que es ENAIR, que es la Dirección General de Aviación Civil, y el supervisor y el inspector, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y todo eso conformando un consejo de administración donde participe la sociedad canaria. Todos los tienen algo que decir en relación con el aeropuerto. En particular, o sea, he puesto ahí una serie de estamentos, o sea, evidentemente la presidencia sería del Cabildo, la dirección ejecutiva de la dirección del aeropuerto, y luego miembros natos sería la base aérea, porque no olvidemos que el aeropuerto de Gran Canaria es manejado a nivel operacional exclusivamente por ENAIRE, pero que las operaciones son también militares. O sea, hay una base aérea muy importante para la defensa de Canarias que evidentemente hay que mantener. Y luego al director general de Navegación Aérea y al delegado de la Dirección General de Aviación Civil como miembros natos.
representantes de la Administración que van desde el Gobierno de Canarias, los municipios afectados, el de Ingenio, las fuerzas de seguridad y, por último, representantes de la sociedad. Son todos, digamos, propuestas, ejemplos que, evidentemente, en el supuesto de esto tuviese una finalidad, habría que discutirlo dentro de lo que es la sociedad canaria. En ese representante de la sociedad está claro que deben estar las compañías aéreas y las agencias de asistencia en tierra, pero también debe estar la Cámara de Oficiales de Comercio y las organizaciones empresariales. Finalmente, y esta ya es la última diapositiva que tengo, y te hago es, ¿cómo es la política de transporte aéreo española? Pues en principio, o sea, es contradictoria, porque de los dos elementos que componen el transporte aéreo, una, que son los operadores aéreos, o sea, es absolutamente neoliberal. Se deja a cada uno que haga lo que pueda, que compita. No hay muchas posibilidades para una compañía aérea canaria, para cualquiera, para poder despuntar, para poder conseguir que tenga un porcentaje mínimo, 5 o 6%, del mercado europeo. No lo hay. O sea, y sin embargo, en un aeropuerto la política que hace es absolutamente centralista. O sea, no mandamos nada. O sea, en definitiva, las decisiones relacionadas con el transporte aéreo, o sea, están siempre fuera de Canarias, ya sea en la península o ya sea en Europa. Canarias no participa para nada. Además, otra política española que no es buena es que condiciona negativamente a las autonomías. Por una parte, porque de alguna manera sirve para mantener aeropuertos que no van a ser rentables nunca, o sea, es una rémora importante que no deberían asumir sino directamente las compañías aéreas, las autonomías, que deberían decidir si realmente procede o no tenerlas, porque además muchas de las veces ni siquiera dan servicio social, porque hay aeropuertos como, por ejemplo, puedo poner un ejemplo, pero puedo poner 18 más. O sea, la comunidad de La Rioja está muy bien servida por el modo terrestre, es decir, tanto vía autobuses, autopistas, AVE, está perfectamente servida. Sin embargo, de alguna manera, los que viajan en avión de La Rioja a Madrid, pues es la clase elitista. El que tiene que ir a Madrid por algo, habitualmente lo que coge es otro medio de transporte, no el avión. Y por otra parte, o sea, es muy negativa para las autonomías que tienen aeropuertos que son rentables. O sea, y no solamente Canarias lo sufre directamente por su particularidad situación, pero también lo sufre Baleares, lo sufre Valencia, lo sufre Cataluña, lo sufre el propio Madrid. Madrid tendría un aeropuerto por sí solo, un aeropuerto que podría ser equivalente a lo que es Frankfurt, Schiphol o cualquier europeo de los grandes, y no lo es. O sea, no lo es porque no le deja lo que es la red. Y también, por último, perjudica al sector. O sea, nada más hay que comparar, como por ejemplo, el binomio Barajas, aerolínea principal, que es Iberia, no guarda relación económica con, por ejemplo, o sea, British Airways Heathrow, Air France Charles de Gaulle, son los equivalentes inglés, británico, francés, alemán, sí italiano, pero por italiano tiene una compañía aérea que no ha salido para adelante. Y en ese sentido, o sea, la razón la vemos porque la compañía Iberia no ha sido capaz de establecer conectividad con el Medio Oriente ni con Extremo Oriente. Cuando lo ha intentado, ha fracasado. O sea, ¿cuál es su solución? Pues llegar a acuerdos directamente con Barajas, porque la primera beneficiada de que funcione es Barajas, que va a recibir más pasajeros. Luego ellos deberían negociar con Barajas por libre y no con la rémora de la red para poder llegar a asociaciones que sirvan para que Iberia, a Europa ahora, sean capaces de
desarrollar, o sea, todo su potencial en otros sitios, como ya lo tienen en Sudamérica, pero compitiendo con el resto de las compañías importantes europeas. Otra razón más de la movilidad entre España en general y Europa, o sea, está llevada por compañías extranjeras, europeas en su mayor parte. Prácticamente el 70% de los pasajeros que vuelan entre España y Europa lo hacen en compañías extranjeras, no compañías nacionales. En particular, los de Canarias, 0 compañías nacional. Para volar de aquí, como he dicho antes, para ir a Múnich hay que ir a Madrid o hay que ir en una compañía europea, no nacional. De hecho, o sea, Ryanair es la compañía aérea que más pasajeros ha movido en España, lo cual pues es bastante lamentable, es triste, ¿no? O sea, ha desbancado al resto, a Iberia Express, a Europa, a las que había antes, Spanair, por ejemplo, etcétera, ¿no? La política de transporte aéreo en Canarias no existe. Y la conclusión final que saco es que es imprescindible tener una política propia para poder resolver los problemas importantes que tiene Canarias y que afectan a nuestra industria principal, el turismo. Gracias por su atención.